Terminé con mi novio hace solo 3 días. Él se llevó a su nueva novia de viaje a España. Estaba triste por ir sola al bar a tomar algo, pero accidentalmente pasé la noche con un hombre muy atractivo. Sin embargo, cuando desperté, él estaba planeando darme algo de dinero. Abrí los ojos con sorpresa. ¿Acaso pensaba que yo era una mujer de moral relajada? La pura ofensa me golpeó como un ladrillo. Así que antes de que pudiera darme ese dinero, saqué 200 euros de mi bolso, los lancé sobre la cama y crucé los brazos, mirándolo desafiante. Mira, puede que seas guapo, pero tus habilidades... no tanto. Apenas valen algo. Su cara se oscureció de inmediato. ¿Qué acabas de decir?, exclamó enfurecido. Para mostrarle que no estaba bromeando, me acerqué. Le di una ligera palmada en el hombro y añadí con una sonrisa traviesa. No te preocupes, empieza haciendo algunos ajustes. Una vez que aprendas a satisfacer de verdad a una mujer, quizá hasta puedas pedir más. Sin darle oportunidad de responder, me giré y salí corriendo lo más rápido que pude. Mientras salía de la habitación, escuché su grito furioso resonando detrás de mí. Sí, definitivamente lo había enfadado. Una vez que estuve segura de que no me estaba persiguiendo, bajé el ritmo y caminé rápidamente hacia la salida del hotel. Mi corazón latía como loco mientras me frotaba el pecho, intentando calmarme. Todo está bien. Todo está bien. Cometí un error, me emborraché y me acosté con un desconocido. Pero bueno, no es el fin del mundo. El único pensamiento que me consolaba era que nunca volvería a verlo. O eso creía. A la mañana siguiente, de vuelta en casa, preparé un desayuno rápido y me dirigí al trabajo. Estaba acomodándome en mi escritorio cuando mi compañera de trabajo, Clara Menéndez, se acercó a mí. «Paula, hoy te ves diferente», dijo, dándome una mirada curiosa. Fruncí el ceño. ¿Diferente cómo? Bueno, desde que Miguel terminó contigo, has estado deprimida. Pero hoy no te ves tan apagada. Suspiré. Quizás sea porque hice algo realmente inesperado anoche. No lo vas a creer, pero gasté 200 euros en... llamémoslo un capricho. Me reí de mi propio chiste. Basta. Clara rió. Siempre bromeábamos así, por lo que su reacción no me sorprendió. Teníamos la costumbre de hacer creer a la gente que éramos mujeres experimentadas y seguras de nosotras mismas, cuando en realidad éramos tan cautelosas y reservadas como cualquiera, lo que explicaba por qué seguía dándole vueltas a lo que había pasado la noche anterior. «Por cierto», dijo Clara de repente, «¿sabes que hoy empieza el nuevo jefe?» Me encogí de hombros. ¿Y qué? Escuché que es el heredero del grupo Sáenz. Su padre ocupa un puesto importante y su madre es la directora general de la sede central. Todos dicen que es muy guapo. Puse los ojos en blanco. Déjame adivinar. Otro niño rico mimado y seguro de sí mismo. Antes de que Clara pudiera responder, nuestro gerente, Fernando Ayala, se acercó. «Sala de reuniones. Ahora», dijo secamente antes de alejarse. Agarrando mi cuaderno y bolígrafo, seguí a los demás hacia la sala de reuniones y me deslicé en silencio hacia un asiento en la esquina. Mi mente volvió a la noche anterior. Realmente era muy guapo. Todavía podía ver su expresión enfadada cuando le lancé el dinero sobre la cama. El recuerdo me hizo reprimir una risa detrás de mi mano. Tal vez me pasé, pero se lo merecía. De repente, los aplausos me sacaron de mis pensamientos. Un hombre con un traje azul marino entró en la sala. Cuando su rostro quedó a la vista, mi mandíbula cayó. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí? Me froté los ojos, parpadeé y volví a parpadear. Pero no importaba cuánto lo intentara. El hombre que estaba delante de mí era inconfundible. Era él. El hombre con el que tuve un encuentro de una noche. El hombre al que le lancé 200 euros. Dios mío, ¿a dónde podía ir esta vez? Pensé en todo lo que le había dicho la noche anterior y gemí internamente. ¿Por qué había sido tan dura? Al menos debería haber suavizado un poco mis palabras. ¿Me lo perdonaría? ¿Podría hacerlo? No. No podía dejar que eso pasara. Tenía que conservar mi trabajo. Mi madre y mi hermana dependían de mí. Respiré hondo, intentando calmarme. Miré al hombre que estaba al frente, presentándose. Diego Sáenz. Mantuve la cabeza baja, dejando que mi cabello cubriera mi rostro, rezando para que no me reconociera. Cuando la reunión finalmente terminó, sentí un gran alivio. Me apresuré de vuelta a mi escritorio y le conté de inmediato a Clara lo que había pasado. «¿Estás bromeando?», dijo, con los ojos abiertos de incredulidad. «¿Parezco estar bromeando?», pregunté, casi en pánico. Su expresión de sorpresa se convirtió en una sonrisa. «Chica, deberías estar feliz de haber pasado la noche con un hombre tan guapo». «¿Feliz?»,
¿Estás hablando en serio? Estoy asustada de que quiera vengarse de mí, o peor, que me despida. No puedo perder este trabajo, Clara. Mi familia me necesita. Ella me dio una palmada tranquilizadora en el hombro. Relájate. Tal vez ni siquiera te reconoció. Antes de que pudiera responder, la voz de Fernando resonó en la oficina. Paula, el señor Sáenz quiere verte en su despacho. Ahora. Oh, no. Esto era todo. Estaba en problemas. Mis manos temblaban mientras llamaba a la puerta de su despacho. Adelante, dijo su profunda voz. Entré. Me quedé allí de pie, incómoda, esperando que me reconociera, pero él siguió concentrado en su trabajo. Ni siquiera miró hacia mí. Por un breve momento, me atreví a esperar que no me hubiera reconocido. Soltando un suspiro tembloroso, finalmente hablé. Señor Sáenz, ¿me llamó? Levantó la cabeza y forcé una sonrisa brillante, pero su fría mirada me atravesó. Reclinándose en su silla, me miró con una mezcla de indiferencia y desaprobación. Esperaba que las personas que trabajan para mí fueran profesionales y responsables, dijo lentamente, con un tono cargado de ironía. Imagínate mi sorpresa al verte aquí. Me quedé paralizada frente a su escritorio, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Diego Sáenz me miraba con una mezcla de diversión y desprecio que me revolvió el estómago. La tensión en el aire era tan densa que podría cortarse con un cuchillo. «Señorita González», pronunció mi apellido como si fuera algo desagradable. ¿Sabe por qué está aquí? Mantuve mi rostro lo más neutral posible, aunque por dentro estaba temblando. No, señor Sáenz. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio y se apoyó en él, quedando peligrosamente cerca de mí. El aroma de su perfume me trajo flashbacks de aquella noche que ahora parecía una pesadilla. Tengo una política muy estricta sobre la conducta de mis empleados, comenzó, su voz suave pero amenazante. Y me pregunto si alguien que cobra por sus servicios es el tipo de persona que quiero en mi empresa. El calor subió a mis mejillas, mitad vergüenza, mitad rabia. Con todo respeto, señor Sáenz, creo que está malinterpretando la situación. ¿Lo estoy? Su sonrisa se volvió más cruel, porque recuerdo muy claramente cómo evaluaste mis habilidades y las cotizaste. Respiré hondo, recordándome por qué no podía simplemente renunciar y salir corriendo. Mi madre enferma, mi hermana en la universidad. Necesitaba este trabajo. Señor Sáenz, comencé, mi voz más firme de lo que me sentía. Lo que sucedió fue un encuentro casual entre dos adultos. Si usted me está amenazando con usar eso en mi contra, debo recordarle que eso podría considerarse acoso laboral. Su expresión se endureció. Muy bien, señorita González. Si quiere jugar así, juguemos. A partir de mañana, estará a cargo del Proyecto Martínez. Mi sangre se heló. El Proyecto Martínez era conocido por ser el más complejo y desafiante de la empresa. Nadie había logrado manejarlo exitosamente en los últimos 2 años. Tiene un mes para presentar resultados, continuó, su sonrisa ahora abiertamente maliciosa. Si falla, tendrá que buscar trabajo en otro lugar. Y créame, me aseguraré de que ninguna empresa respetable en Madrid la contrate. ¿Y si tengo éxito? Me sorprendí a mí misma preguntando. Diego soltó una risa corta y amarga. Si por algún milagro tiene éxito, consideraré que hemos saldado cuentas. Salí de su oficina con las piernas temblorosas pero la cabeza alta. Clara me esperaba en mi escritorio, su rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Te despidió? Me senté pesadamente en mi silla, procesando lo que acababa de suceder. No, peor, me dio el Proyecto Martínez. Clara ahogó un grito. ¿El proyecto maldito? ¿Está loco? No, Clara, está vengativo. Le conté los detalles de nuestra conversación, omitiendo las partes más humillantes. Esto es acoso, susurró Clara indignada. Deberías reportarlo a Recursos Humanos, negué con la cabeza. ¿Y arriesgarme a que todo el mundo se entere de lo que pasó? Además, ¿a quién le creerían? ¿A la empleada de nivel medio o al heredero del Imperio Sáenz? Clara me miró con preocupación. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una determinación que no sabía que tenía comenzó a crecer dentro de mí. Voy a hacer lo único que puedo hacer. Voy a triunfar en ese maldito proyecto. Esa noche, me quedé hasta tarde en la oficina, revisando cada documento relacionado con el Proyecto Martínez. Era un desastre, sí, pero empezaba a ver patrones, a entender por qué habían fallado los intentos anteriores. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. ¿Vienes a cenar, cariño? Lo siento, mamá. Tengo mucho trabajo. Te lo compensaré el fin de semana. No trabajes demasiado, mi amor. Te quiero. Las lágrimas amenazaron con caer, pero las contuve.
No podía permitirme ser débil, no ahora. Diego Sáenz quería destruirme, pero había subestimado algo crucial. Cuando una mujer lucha por su familia, se convierte en una fuerza imparable. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en el proyecto como si mi vida dependiera de ello, porque en cierto modo, así era. Cada mañana sentía la mirada burlona de Diego sobre mí, esperando mi fracaso. Cada noche, me quedaba hasta tarde, determinada a demostrarle que había elegido a la víctima equivocada. Una semana después del inicio del proyecto, hice mi primer descubrimiento significativo. El problema no estaba en la ejecución, como todos habían asumido, sino en la estructura básica del proyecto. Mientras revisaba los archivos antiguos, encontré un patrón de errores que se repetía una y otra vez. «Clara, mira esto», llamé a mi amiga una tarde, mostrándole mis hallazgos. Todos han estado enfocándose en arreglar los síntomas, pero nadie ha atacado la raíz del problema. Clara estudió mis notas con atención. «Paula, esto es brillante, pero...» Dudó un momento. «¿Crees que Sáenz te dejará implementar cambios tan fundamentales?» «No tiene opción», respondí con una confianza que comenzaba a sentir genuina. «Si quiere resultados, tendrá que escucharme». La primera presentación de avance fue una semana después. Me paré frente al equipo directivo, incluyendo a Diego, y expuse mis hallazgos con una claridad y seguridad que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Como pueden ver, concluí mi presentación. El problema no es de ejecución, sino de estructura. Con estos cambios que propongo, podemos no solo salvar el proyecto, sino convertirlo en uno de los más rentables de la empresa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego me miraba con una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. Finalmente, Fernando Ayala, mi supervisor directo, habló. «Esto es impresionante, Paula. ¿Cuánto tiempo necesitas para implementar estos cambios?» Antes de que pudiera responder, Diego intervino. «Recuerde que tiene solo 3 semanas más, señorita González. El plazo no es negociable». Le sostuve la mirada. «No necesito más tiempo, señor Sáenz. 3 semanas serán suficientes». Salí de esa reunión sintiendo que por primera vez desde que todo esto comenzó, tenía una oportunidad real de ganar. Pero Diego Sáenz no iba a ponérmelo fácil. Al día siguiente, encontré un email suyo en mi bandeja de entrada. «Necesito un informe detallado de cada cambio propuesto, con análisis de riesgo y proyecciones financieras, para mañana a primera hora». Clara resopló cuando se lo conté. «Es imposible. Nadie puede preparar todo eso en una noche». «Entonces será mejor que empiece ya», respondí, abriendo mi laptop. Esa noche, mientras trabajaba en el informe, recibí una visita inesperada. Marina Vega, una de las ejecutivas más respetadas de la empresa, se detuvo junto a mi escritorio. «¿Trabajando hasta tarde?» «¿Paula?» «Sí, señora Vega. Tengo que entregar un informe mañana». Marina se sentó en la silla junto a mi escritorio. «Vi tu presentación hoy. Fue excepcional». «Gracias», respondí, sorprendida por el cumplido. «Sabes», continuó, su voz más suave, «yo también empecé desde abajo, y también tuve que lidiar con hombres que pensaban que podían destruirme». La miré, entendiendo lo que no estaba diciendo explícitamente. Marina sonrió. «El informe que te pidió Diego, tengo una plantilla que podría ahorrarte algunas horas de trabajo. ¿Te interesa?» Por primera vez en semanas, sentí que las lágrimas amenazaban con caer. «Sí, por favor». «Bien», dijo, enviándome un archivo desde su teléfono. «Y Paula, no dejes que te intimide. Los hombres como Diego Sáenz están tan acostumbrados a ganar que no saben qué hacer cuando encuentran a alguien que no se rinde». El informe que entregué a la mañana siguiente era impecable. La plantilla de Marina había sido un salvavidas, permitiéndome enfocarme en los detalles cruciales en lugar de perder tiempo con el formato. Cuando lo dejé en el escritorio de Diego, su expresión de sorpresa valió cada minuto de sueño perdido. «Vaya, señorita González», dijo, hojeando las páginas con un ceño fruncido. «Parece que decidió tomarse esto en serio después de todo». «Siempre me tomo mi trabajo en serio, señor Sáenz», respondí, manteniendo un tono profesional pero firme. «Aunque algunos prefieran juzgarme por otras circunstancias». Sus ojos se clavaron en los míos, oscuros y penetrantes. «No se confíe demasiado. Aún le quedan 2 semanas y media, y créame, no será tan fácil como piensa». No me equivocaba. Los días siguientes fueron una prueba constante de resistencia. Diego parecía estar en todas partes, cuestionando cada decisión, pidiendo justificaciones para cada pequeño cambio.
pero con cada obstáculo que me ponía, yo encontraba una manera de superarlo. Una tarde, mientras trabajaba en las nuevas implementaciones, Clara se acercó a mi escritorio con una expresión preocupada. «Paula, ¿has visto esto?», susurró, mostrándome un email en su teléfono. Era un mensaje interno sobre una reunión de último minuto con el cliente principal del proyecto Martínez. «¿Cuándo es la reunión?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «En 1 hora. Y adivina quién no está en la lista de invitados». «Yo», completé, entendiendo inmediatamente lo que Diego estaba haciendo. Intentaba excluirme de las decisiones importantes, probablemente para sabotear mi trabajo desde dentro. Me levanté de mi escritorio, la determinación ardiendo en mis venas. «No va a funcionar. ¿Qué vas a hacer?». Lo que cualquier mujer haría cuando la intentan hacer a un lado. Aparecer de todos modos. Marina me había dicho que no me dejara intimidar, y tenía razón. Me arreglé el cabello, retoqué mi maquillaje y me dirigí a la sala de conferencias. Cuando entré, la reunión estaba a punto de comenzar. «Disculpen», dije con voz clara y firme. «Creo que hubo un error con la invitación, pero como líder del proyecto Martínez, debería estar presente». Diego, que estaba de pie junto a la pantalla de presentación, me miró como si quisiera fulminarme con la mirada. «Señorita González, esta es una reunión privada en la que se discutirá mi proyecto», interrumpí, manteniendo una sonrisa profesional. «Y tengo información crucial que el cliente necesita escuchar». El cliente, un hombre mayor llamado Roberto Martínez, me miró con interés. «Por favor, señorita González, únase a nosotros. Estoy muy interesado en escuchar su perspectiva». Me senté en la mesa, ignorando la mirada furiosa de Diego. Durante la siguiente hora, respondí cada pregunta con precisión y confianza, demostrando un conocimiento profundo del proyecto que ni siquiera Diego podía igualar. «Impresionante», dijo Roberto al final de la reunión. «Es refrescante ver a alguien que realmente entiende las necesidades de nuestro negocio». Salí de la reunión sintiendo que había ganado una batalla importante, pero la guerra estaba lejos de terminar. Diego me siguió hasta mi escritorio. «Eso fue muy atrevido de su parte, señorita González», gruñó en voz baja. «Espero que esté preparada para las consecuencias». «¿Me está amenazando, señor Sáenz?», pregunté, alzando una ceja. «Porque podríamos discutir esto en recursos humanos, si prefiere». Se alejó sin responder, pero podía sentir su rabia irradiando en oleadas. Esa noche, mientras conducía a casa, reflexioné sobre cómo había cambiado en tan poco tiempo. La Paula que temblaba en su oficina hace 2 semanas se había transformado en alguien más fuerte, más segura. «¿Cómo estuvo el trabajo?», preguntó mi madre cuando llegué a casa. La miré, notando las arrugas de preocupación en su rostro, el cansancio en sus ojos. Todo lo que hacía, lo hacía por ella y por mi hermana. No iba a dejar que Diego Sáenz me quitara eso. «Bien, mamá, cada día mejor». Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Con el apoyo silencioso de Marina y la ayuda constante de Clara, comencé a implementar los cambios que había propuesto. Cada pequeño éxito era una victoria, cada obstáculo superado una prueba de mi determinación. Una mañana, encontré un sobre en mi escritorio. Dentro había fotos de aquella noche en el hotel. Mi sangre se heló. «¿Creíste que no tendría un plan B?», la voz de Diego sonó detrás de mí. «Sería una lástima que estas fotos llegaran al consejo directivo, ¿no crees?». Me giré lentamente, enfrentándolo. El miedo inicial se transformó en una rabia fría y calculada. «Adelante», dije, sorprendiéndolo. «Envíalas. Y cuando lo hagas, asegúrate de explicar por qué el nuevo CEO está usando fotos personales para chantajear a una empleada. Estoy segura de que a la prensa le encantará esa historia. No te atreverías», siseó. «¿No? Pruébame». «Ya no soy la misma mujer que conociste esa noche. Diego, ya no te tengo miedo». Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. Se fue sin decir una palabra más, llevándose las fotos con él. Clara, que había presenciado todo desde su escritorio, se acercó corriendo. «Dios mío, Paula, ¿realmente lo habrías hecho?». «No lo sé», admití, sintiendo que mis manos temblaban ahora que la adrenalina comenzaba a bajar. «Pero él tampoco lo sabe, y eso es lo que importa». Esa noche, mientras trabajaba hasta tarde, algo que se había vuelto habitual, recibí una visita inesperada. Roberto Martínez, el cliente, apareció en mi escritorio. «Señorita González», sonrió cálidamente. «Esperaba encontrarla aquí. ¿Tiene un momento?». Lo que siguió fue una conversación que cambiaría todo el juego. Roberto no solo estaba impresionado con mi trabajo, sino que quería expandir el proyecto, y me quería a mí al frente. Pero dudé. ¿El señor Sáenz?
El señor Sáenz tendrá que adaptarse, respondió Roberto con una sonrisa conocedora. Después de todo, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Cuando salí de la oficina esa noche, por primera vez en semanas, me sentí verdaderamente esperanzada. Diego Sáenz había intentado destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Y ahora, el juego estaba a punto de cambiar dramáticamente. La noticia de la expansión del proyecto Martínez se extendió por la oficina como un incendio. La mañana siguiente, cuando llegué, podía sentir todas las miradas sobre mí. Algunos susurraban, otros sonreían con aprobación, pero la reacción que más me interesaba era la de Diego. Lo encontré esperándome en mi escritorio, su rostro una máscara de furia apenas contenida. ¿Crees que eres muy lista? ¿Verdad? Siseó en voz baja para que solo yo pudiera escucharlo. ¿Crees que puedes ir por ahí seduciendo clientes como lo hiciste conmigo? El comentario estaba diseñado para herirme, para hacerme sentir sucia. Pero esta vez, solo me hizo sonreír. ¿Sabe qué es lo más patético, señor Sáenz? Respondí, manteniendo mi voz profesional pero con un filo de acero. Que no puede concebir que una mujer pueda superarlo por mérito propio. Dice más de usted que de mí. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Esto no ha terminado, Paula. Te lo prometo. Por primera vez estamos de acuerdo en algo. Respondí, sentándome en mi escritorio y encendiendo mi computadora. Esto apenas comienza. No me equivocaba. Las siguientes semanas fueron una batalla constante. Diego comenzó a programar reuniones importantes a las horas que sabía que yo visitaba a mi madre en el hospital. Documentos cruciales desaparecían misteriosamente de mi escritorio. Correos importantes nunca llegaban a mi bandeja de entrada. Pero por cada obstáculo que me ponía, yo encontraba una solución. Configuré copias de seguridad automáticas de todo. Establecí un sistema de verificación triple con Clara para los correos importantes. Y lo más importante, documenté cada incidente meticulosamente. Una tarde, mientras trabajaba en las nuevas implementaciones del proyecto, Marina se acercó a mi escritorio. Paula, ¿tienes un momento? La seguí hasta su oficina, donde cerró la puerta tras nosotras. He estado observando lo que está pasando, comenzó, su voz seria. Diego está jugando un juego peligroso, y tú estás manejándolo admirablemente. Pero necesitas ser más inteligente que él. ¿Qué quieres decir? Marina sonrió. Una sonrisa que me recordó a un gato que acaba de atrapar a su presa. Diego no es el único con conexiones en esta empresa. Y no es el único que sabe jugar sucio cuando es necesario. Lo que siguió fue una conversación que cambiaría todo el panorama. Marina no solo tenía información sobre las manipulaciones de Diego, sino también sobre algunos negocios cuestionables que había estado manejando en secreto. No te estoy diciendo que uses esto, dijo, deslizando una USB hacia mí. Solo te estoy dando opciones. Esa noche, mientras revisaba la información en la USB, mi teléfono sonó. Era mi hermana. Paula, ¿puedes venir al hospital? Mamá no se encuentra bien. El mundo se detuvo por un momento. Corrí al hospital, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué, encontré a mi madre conectada a más máquinas que de costumbre. Los medicamentos no están funcionando como esperábamos, explicó el doctor. Necesitamos cambiar el tratamiento, pero el nuevo medicamento es significativamente más costoso. Mi mente voló inmediatamente al proyecto, a la bonificación que recibiría si teníamos éxito, dinero que ahora era más crucial que nunca. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Cuando el doctor mencionó la cifra, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Era casi exactamente lo que esperaba recibir por el proyecto Martínez. No te preocupes, mamá, dije, sosteniendo su mano. Yo me encargo de todo. Volví a la oficina esa misma noche, determinada a no dejar que nada ni nadie se interpusiera en mi camino. La vida de mi madre dependía de ello. Mientras trabajaba, escuché pasos detrás de mí. Era Diego. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, preguntó, su voz mezclando burla y algo más. ¿Curiosidad? Algunos tenemos que trabajar para vivir, señor Sáenz. No todos nacimos en cuna de oro. Se acercó a mi escritorio, observando las pantallas de mi computadora. ¿Sabes que podrías hacer esto más fácil para ti misma? ¿Cómo? ¿Rindiéndome? ¿Dejando que ganes? No, respondió, su voz sorprendentemente suave. Trabajando conmigo en lugar de contra mí. Lo miré. Realmente lo miré por primera vez en semanas. Detrás de su fachada de arrogancia, vi algo que no esperaba, inseguridad. ¿Por qué haces esto, Diego?, pregunté, usando su nombre de pila por primera vez desde aquella noche. ¿Por qué tanto empeño en destruirme? Porque eres la única que me ha desafiado, respondió,
su honestidad tomándome por sorpresa. La única que no se ha rendido, que no ha huido, que no ha suplicado. Y eso te asusta, concluí, entendiendo finalmente. Eso me intriga, corrigió, inclinándose sobre mi escritorio. Y me hace preguntarme qué más escondes, Paula González. El aire entre nosotros se cargó de una tensión diferente, peligrosa. Por un momento, vi un destello del hombre con el que había pasado aquella noche, el que me había hecho sentir cosas que prefería olvidar. Nada que esté dispuesta a mostrarte, respondí rompiendo el momento. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer. Se enderezó, su máscara de CEO arrogante volviendo a su lugar. Como quieras, pero recuerda, el tiempo corre. Lo sé, respondí, pensando en mi madre. Créeme que lo sé. Cuando se fue, saqué la USB que Marina me había dado. La información allí contenida podría destruir a Diego, darme la victoria que necesitaba. Pero mientras la sostenía, me pregunté, ¿qué clase de victoria sería esa? No. Si iba a ganar, lo haría por mis propios méritos. Le demostraría a Diego, a la empresa, y más importante, a mí misma, que era capaz de triunfar sin recurrir a sus tácticas sucias. El reloj marcaba las 2 a.m. cuando finalmente me fui a casa. Al día siguiente sería la presentación final del proyecto, y todo lo que había trabajado, todo por lo que había luchado, se decidiría en esas pocas horas. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó. Era un mensaje de un número desconocido. No todo es lo que parece. Mañana, antes de la presentación, revisa el archivo principal una última vez. M. Mi corazón se aceleró. Marina había visto algo que yo no. La pregunta era, ¿qué? Llegué a la oficina a las 6 a.m., 3 horas antes de la presentación final. El edificio estaba prácticamente vacío, excepto por el personal de seguridad y algunos empleados demasiado dedicados. El mensaje de Marina seguía resonando en mi mente mientras encendía mi computadora. No todo es lo que parece. Abrí el archivo principal del proyecto y comencé a revisarlo línea por línea. Al principio, todo parecía normal. Los números cuadraban, las proyecciones eran sólidas. Cada detalle estaba exactamente como lo había dejado. Pero entonces lo vi, un pequeño error en una de las fórmulas principales, tan sutil que casi lo pasé por alto. Alguien había modificado el archivo, cambiando un signo que alteraba todos los cálculos subsiguientes. Si hubiera presentado esto así, habría sido un desastre total. «Hijo de puta», murmuré, reconociendo la firma digital de la última modificación. Diego había accedido al archivo la noche anterior. «Buenos días, señorita González». Su voz sonó detrás de mí, haciéndome saltar. Madrugando, veo. Me giré lentamente en mi silla, controlando mi rabia. Diego estaba allí, impecablemente vestido, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Revisando los últimos detalles, preguntó con falsa inocencia. «Sí», respondí, sosteniendo su mirada. «Es fascinante cómo las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, ¿no cree?» Un destello de algo, preocupación, cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. «La tecnología puede ser traicionera», comentó casualmente. «Por eso siempre es bueno tener copias de seguridad». «Oh, las tengo», sonreí, disfrutando cómo su expresión se congelaba. «De todo». Me levanté, acercándome a él hasta que estuvimos a centímetros de distancia. ¿Sabes qué es lo más patético, Diego? Que ni siquiera tienes las agallas para enfrentarme directamente. Prefieres esconderte detrás de trucos baratos y sabotajes infantiles. «No sé de qué estás hablando», respondió, pero su voz había perdido algo de su arrogancia habitual. «Por supuesto que no», me burlé suavemente. El gran Diego Sáenz nunca admitiría que está tan asustado de una simple empleada que tiene que recurrir a esto. «Yo no te tengo miedo», siseó, pero dio un paso atrás. «Deberías». En ese momento, Clara llegó a la oficina, interrumpiendo nuestro enfrentamiento. Diego se alejó, no sin antes lanzarme una última mirada amenazante. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, dejando su bolso en su escritorio. Podía cortar la tensión con un cuchillo. Le conté sobre el archivo modificado mientras restauraba la versión correcta desde mi respaldo. «Esto es serio, Paula», dijo Clara, preocupada. «Si no hubieras revisado...» «Pero lo hice», la interrumpí. «Y ahora tengo prueba de su sabotaje». «¿Qué vas a hacer?» Miré el reloj. Faltaban 2 horas para la presentación. «Voy a hacer lo que he estado haciendo desde el principio. Ganar». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Repasé cada detalle, verifiqué cada número 2 veces.
no iba a dejar nada al azar. A las 8:45, Marina apareció en mi escritorio. ¿Lo encontraste?, preguntó en voz baja. Sí, gracias. Sonrió enigmáticamente. No me agradezcas todavía. El verdadero show está por comenzar. La sala de conferencias se llenó rápidamente. El consejo directivo completo estaba presente, junto con Roberto Martínez y su equipo. Diego se sentó en primera fila, su expresión indescifrable. Mientras preparaba mi presentación, recibí un mensaje de mi hermana. Mamá pregunta por ti. Dice que te desea suerte hoy. Respiré hondo, recordando por qué estaba luchando. Esto era más grande que Diego, más grande que mi orgullo. Era por mi familia. Buenos días a todos, comencé, mi voz firme y clara. Antes de comenzar con la presentación final del Proyecto Martínez, me gustaría compartir algo con ustedes. Vi a Diego tensarse en su asiento. Durante las últimas semanas, este proyecto ha enfrentado diversos obstáculos. Algunos naturales, otros no tanto. Proyecté en la pantalla la evidencia del sabotaje, incluyendo los registros de modificación del archivo. Pero como pueden ver en los resultados que presentaré a continuación, ni siquiera los intentos deliberados de sabotaje han podido detener el éxito de esta iniciativa. Un murmullo recorrió la sala. Vi a varios miembros del consejo intercambiar miradas significativas. Señorita González, interrumpió uno de los directores. ¿Está acusando a alguien específicamente? No, señor, respondí con una sonrisa serena. Solo estoy estableciendo contexto. Los resultados hablarán por sí mismos. Durante la siguiente hora, presenté el proyecto en detalle. Cada número, cada proyección, cada innovación fue expuesta con precisión quirúrgica. Cuando terminé, el silencio en la sala era ensordecedor. Roberto Martínez fue el primero en hablar. Extraordinario, dijo, poniéndose de pie. No solo has salvado el proyecto, lo has transformado en algo mucho más ambicioso y rentable. El consejo de mi empresa está más que satisfecho. Los aplausos comenzaron lentamente y fueron creciendo. Vi a Marina sonreír desde su asiento, a Clara limpiarse una lágrima de orgullo, y vi a Diego, pálido y rígido, evitando las miradas de todos. Pero la verdadera sorpresa llegó después, cuando el presidente del consejo pidió silencio. Señorita González, en vista de su excepcional manejo de este proyecto, y considerando cierta información que ha llegado a nuestra atención, nos gustaría hacerle una propuesta. Mi corazón se aceleró. ¿Qué información? ¿Qué había estado tramando Marina? El consejo ha estado buscando a alguien para dirigir nuestra nueva división de proyectos especiales. Después de hoy, creo que hemos encontrado a la persona indicada. Diego se levantó abruptamente. Señor, con todo respeto, ese puesto, lo interrumpió el presidente, será ocupado por la persona más capacitada, y la señorita González ha demostrado serlo. Las siguientes palabras del presidente se perdieron en el zumbido que llenaba mis oídos. ¿Lo había logrado? ¿Realmente había ganado? Mientras la sala se vaciaba, Diego se acercó a mí. Su rostro era una máscara de furia apenas contenida. «Esto no ha terminado», susurró. «Oh, Diego», respondí, sintiendo una calma que no había experimentado en semanas. «Esto terminó hace mucho, solo que recién ahora te das cuenta». Los días siguientes a mi promoción fueron un torbellino de emociones y cambios. Mi nueva oficina estaba en el piso ejecutivo, con una vista panorámica de Madrid que me dejaba sin aliento cada mañana. Clara había sido ascendida para ser mi asistente personal, y Marina se había convertido en una mentora invaluable. Pero la victoria más dulce no fue el ascenso ni la oficina nueva. Fue poder pagar el tratamiento completo de mi madre. «No puedo creer que hayas hecho todo esto por nosotras», dijo mi hermana una tarde en el hospital, mientras veíamos a mamá dormir pacíficamente, conectada a su nuevo tratamiento. «Ustedes son mi todo», respondí simplemente. «Haría cualquier cosa por mi familia». Sin embargo, como pronto descubriría, Diego no había terminado conmigo. Una mañana, mientras revisaba los correos en mi nueva oficina, Clara entró apresuradamente. «Paula, tienes que ver esto», dijo, mostrándome su tablet. Era un artículo en un blog de chismes corporativos. Las fotos de aquella noche en el hotel estaban allí, junto con una historia sensacionalista sobre cómo había dormido para llegar a la cima. Mi primer instinto fue pánico, pero fue rápidamente reemplazado por una calma fría. Esto era exactamente lo que había estado esperando. «Clara, llama a Marina y contacta a Roberto Martínez. Es hora de mostrar todas nuestras cartas». Marina llegó en minutos, su expresión seria, pero con un brillo de anticipación en los ojos. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?», preguntó, aunque por su tono sabía que ya conocía mi respuesta. «Completamente», respondí, sacando una carpeta de mi escritorio.
¿Tienes los documentos que me mencionaste? Sonrió, colocando su propia carpeta sobre mi escritorio. Todo está aquí, incluidas las pruebas de cómo Diego ha estado desviando fondos de la empresa para sus proyectos personales. Y yo tengo esto, añadí, mostrándole los registros detallados de cada intento de sabotaje, cada amenaza, cada manipulación que Diego había intentado durante las últimas semanas. «Perfecto», dijo Marina. «¿Cuándo quieres hacerlo?» Miré el reloj. «Hay una reunión del consejo en 1 hora. ¿Por qué esperar?» La sala del consejo estaba llena cuando entramos. Diego estaba allí, por supuesto, una sonrisa de suficiencia en su rostro, que se congeló cuando me vio entrar con Marina y Roberto Martínez. «Señores», comencé, mi voz firme y clara. «Lamento interrumpir, pero hay algunos asuntos urgentes que requieren nuestra atención inmediata». El presidente del consejo me dio la palabra, y durante la siguiente hora desenrollé una historia de manipulación, sabotaje y malversación de fondos que dejó a todos sin aliento. Cada acusación estaba respaldada por documentos, cada afirmación apoyada por pruebas irrefutables. Y en cuanto a las fotos que se filtraron esta mañana, concluí, mirando directamente a Diego, me parece fascinante cómo alguien podría pensar que exponer su propio comportamiento poco profesional sería una buena estrategia de venganza. Diego se levantó bruscamente. «¡Esto es ridículo! ¡Es una conspiración en mi contra!» «¿Una conspiración?», intervino Roberto Martínez. «¿Como cuando intentaste sabotear el proyecto más importante de tu propia empresa solo para vengarte de una mujer que te hirió el ego? ¿O como cuando desviaste 3 millones de euros a una cuenta en las Islas Caimán?», añadió Marina, deslizando algunos documentos sobre la mesa. El rostro de Diego perdió todo color. Eso es imposible. ¿Cómo lo supimos?», completé su pregunta. «Porque cometiste el error más básico, Diego. Subestimaste a las personas que creíste que podías pisotear». El presidente del consejo se aclaró la garganta. «Señor Sáenz, en vista de estas evidencias, me temo que debemos pedirle su renuncia inmediata». «¿Mi renuncia?», rugió Diego. «Esta empresa es de mi familia». «La empresa es de los accionistas», corrigió el presidente. «Y los accionistas no están contentos con un CEO que antepone sus venganzas personales al bienestar de la compañía». Lo que siguió fue caos controlado. Seguridad fue llamada. Diego fue escoltado fuera del edificio, gritando amenazas y acusaciones. Pero yo ya no lo escuchaba. En cambio, pensaba en aquella noche en el hotel, cuando todo comenzó, en cómo un momento de vulnerabilidad se había convertido en el catalizador de mi transformación. Esa noche, mientras cerraba mi nueva oficina, encontré a Marina esperándome en el pasillo. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Extrañamente en paz», respondí honestamente. Aunque una parte de mí se pregunta si fui demasiado dura. Marina sonrió. «¿Sabes qué es lo más irónico? Diego tenía razón en una cosa. No eres la misma mujer que conoció esa noche». «No», concordé. «Soy mejor». Mientras conducía hacia el hospital para visitar a mi madre, reflexioné sobre cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Diego había intentado destruirme, pero en lugar de eso, me había hecho más fuerte. Me había obligado a descubrir una versión de mí misma que no sabía que existía. Mi teléfono sonó con un mensaje. Era de un número desconocido. «Esto no ha terminado». Sonreí, sin sentir ni una pizca del miedo que una vez me habría paralizado. Porque ahora sabía la verdad. Algunas batallas se ganan no cuando derrotas a tu enemigo, sino cuando te das cuenta de que sus amenazas ya no tienen poder sobre ti. «Al contrario, Diego», murmuré mientras borraba el mensaje. «Esto apenas comienza». 1 año había pasado desde la caída de Diego Sáenz. La empresa no solo había sobrevivido al escándalo, sino que había florecido bajo el nuevo liderazgo. Mi división de proyectos especiales se había convertido en la más rentable de la compañía, y mi reputación en el mundo corporativo era intachable. Esa mañana, mientras me preparaba para una presentación importante, Clara entró en mi oficina con una expresión peculiar. «Paula, no vas a creer quién está en el lobby». No necesité que me lo dijera. De alguna manera, lo sabía. «Diego, ¿quieres que llame a seguridad?». Consideré la pregunta por un momento, recordando al hombre que una vez había intentado destruirme. «No, hazlo subir». Cuando Diego entró en mi oficina, apenas lo reconocí. El traje impecable había sido reemplazado por ropa más casual, su postura arrogante por una más contenida. El año no había sido amable con él. «Paula», saludó, su voz carente de la arrogancia que una vez lo caracterizó. «Diego», respondí, manteniéndome de pie detrás de mi escritorio. «¿Qué puedo hacer por ti?». Se movió incómodo,
como si las palabras que necesitaba decir le pesaran físicamente. Vine a disculparme. No era lo que esperaba oír. ¿Disculparte? Lo que te hice, lo que intenté hacerte, estuvo mal. Me tomó mucho tiempo y terapia darme cuenta, pero necesitaba decírtelo en persona. Lo estudié en silencio, buscando algún signo de manipulación, alguna agenda oculta, pero solo vi a un hombre quebrado intentando reconstruirse. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque finalmente entendí algo, respondió, sentándose sin esperar invitación. Esa noche en el hotel, cuando me humillaste, fue la primera vez en mi vida que alguien me trató como yo trataba a los demás, y no pude manejarlo. Recordé esa noche cómo había actuado por impulso, defendiéndome de lo que percibí como un insulto. Nunca fue mi intención. Lo sé, me interrumpió. Pero desencadenó algo en mí, una necesidad obsesiva de demostrar que tenía el control, de ponerte en tu lugar. Y en el proceso, perdí todo lo que era importante. Me senté también, sintiendo el peso de la conversación. ¿Qué has estado haciendo este último año? Terapia, principalmente, admitió con una sonrisa autodeprecativa. Y trabajando en una startup pequeña. Nada comparado con esto, gesticuló hacia mi oficina. Pero es mío, realmente mío, no algo que heredé o que obtuve por mi apellido. Me alegro por ti, dije, sorprendiéndome al descubrir que era verdad. También vine porque... dudó. Quería agradecerte. ¿Agradecerme? Si no me hubieras detenido, si no me hubieras enfrentado, probablemente habría seguido siendo ese imbécil arrogante toda mi vida. Perderlo todo fue lo mejor que me pudo pasar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era el hospital. El corazón me dio un vuelco hasta que escuché las noticias. El último tratamiento de mi madre había sido un éxito. Estaba en remisión. Las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Diego se movió incómodo en su silla. ¿Estás bien? Sí. Sonreí a través de las lágrimas. Es mi madre. Está mejorando. Me alegro, dijo. Y por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa pareció genuina. Bueno, debería irme. Solo quería decir lo que tenía que decir. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Por cierto, vi el artículo sobre ti en Forbes. La ejecutiva que está revolucionando la industria. Impresionante. Gracias, respondí, sintiendo una extraña sensación de cierre. Cuídate, Paula González. Tú también, Diego Sáenz. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, reflexionando sobre cómo la vida da vueltas. El hombre que había intentado destruirme me había hecho más fuerte. Sus intentos de humillarme me habían llevado a descubrir mi verdadero valor. Clara entró con una taza de café. ¿Estás bien? Te ves... diferente. Estoy en paz, respondí, girándome hacia ella. ¿Sabes? Durante mucho tiempo pensé que la victoria significaba ver a tu enemigo derrotado. Pero ahora entiendo que la verdadera victoria es crecer más allá del conflicto. Convertirte en alguien mejor a pesar de los obstáculos. Te has convertido en toda una filósofa, bromeó. No, sonreí. Solo en una mujer que finalmente sabe exactamente quién es y lo que vale. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Roberto Martínez. Paula, querida, espero que estés lista. La junta directiva está esperando tu presentación sobre la expansión internacional. Voy en camino, respondí, tomando mi tablet y mis notas. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, pasé frente al antiguo despacho de Diego. Ahora era una sala de conferencias, pero el recuerdo de nuestro primer encuentro allí seguía vivo. ¿Cuánto había cambiado desde entonces? ¿Cuánto habíamos cambiado ambos? La sala de juntas estaba llena de ejecutivos de todo el mundo, esperando escuchar mis ideas, mi visión para el futuro de la empresa. Marina me guiñó un ojo desde su asiento. Buenos días a todos, comencé, mi voz fuerte y clara. Hoy les voy a hablar sobre el futuro, sobre cómo una empresa no solo se construye con números y estrategias, sino con personas, con valores, con segundas oportunidades y transformaciones. Mientras hablaba, vi mi reflejo en el vidrio de la ventana. Ya no era la mujer insegura que había entrado en pánico al ver a Diego en su primer día. Era una líder, una superviviente, una mujer que había aprendido que su valor no dependía de la validación de nadie más. El proyecto que presenté ese día fue aprobado por unanimidad. La expansión internacional comenzaría el mes siguiente y yo estaría al frente. Pero mi verdadero triunfo no estaba en los aplausos ni en las felicitaciones. Estaba en la llamada que hice esa noche a mi madre, contándole sobre mi día.
En la cena que compartí con Clara y Marina, celebrando no solo nuestros éxitos profesionales, sino nuestra amistad, en la paz que sentía al acostarme, sabiendo que había encontrado mi lugar en el mundo, porque al final, la mejor venganza no fue destruir a Diego Sáenz, fue construirme a mí misma, más fuerte y más sabia, a partir de los escombros que él había intentado dejar. Y mientras miraba las luces de Madrid desde mi ventana esa noche, sonreí al pensar en aquella mujer que había entrado en un hotel hace más de un año, herida y buscando venganza. Quería decirle que todo estaría bien, que las batallas que enfrentaría la harían más fuerte, que el hombre que intentaría destruirla solo lograría revelar su verdadero poder. Porque a veces, el mayor regalo que puede darte un enemigo es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando todo está en tu contra. Y yo había descubierto que era invencible,